Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La exigencia de Estados Unidos a Ucrania para celebrar elecciones presidenciales y un referéndum sobre el plan de paz en mayo, aun con la aquiescencia del régimen de Kiev, que parece va empujado al cadalso, plantea un claro dilema democrático. ¿Qué entendemos por soberanía, por legitimidad democrática o incluso por derecho a decidir en medio de un conflicto abierto, en medio de una guerra? La primera dimensión del desafío que plantean esas elecciones y ese referéndum es la cuestión física, la cuestión material, ciudadanos que viven bajo bombardeos, con infraestructuras destruidas, con cortes de energía, con toques de queda y con un sistema estatal volcado en la supervivencia militar. Parece que no tienen demasiado margen para organizar unas elecciones en condiciones. Los censos, seguro desactualizados ahora mismo, los locales de votación, que sean seguros, el transporte, las comunicaciones, el personal administrativo, los observadores para garantizar la limpieza de los comicios. ¿Cómo garantizar que los ciudadanos puedan desplazarse hasta las urnas sin arriesgar la vida? ¿Qué haría o qué hará cuando se produzca el Kremlin respecto de esas colas que se puedan montar en los colegios electorales? A esta dificultad se suma el drama de los desplazados. Millones de ucranianos han abandonado sus hogares, lo sabemos. Hay cientos de miles de personas en situación irregular, alojadas en viviendas temporales, escondidas, sin documentos, con dificultades para renovar sus registros. ¿Cómo se empadrona, cómo se censa a quienes han cambiado de residencia varias veces en 2 años? ¿Cómo se evita que voten en varios colegios electorales? ¿Cómo se despliegan esas mesas electorales en los países de acogida? Tratar este laberinto logístico como si fueran apenas detalles técnicos de poca monta parece poco realista, sobre todo cuando en realidad define quién cuenta políticamente y quién queda de facto excluido y quién sale reforzado de ese proceso. Todavía más complicado es, como digo, en este caso, quienes viven bajo territorios ocupados por Rusia, porque se supone que también tendrán que votar, ¿no? Sobre todo cuando se consoliden o si se consolidan en esa elección las concesiones en el referéndum de paz de un 20% de territorio ucraniano para Rusia. ¿Qué significa votar en medio de esa presión con un ejército extranjero en una quinta parte de tu territorio? Parece bastante poco viable. Delegar, además, por otro lado, en el ocupante, en Rusia, sería tremendamente paradójico. La organización de un proceso llamado a legitimar las decisiones de la víctima, pues de democracia tiene poco. Corre, además, así el riesgo de normalizar la amputación territorial. El país vota, una parte significativa de los nacionales lo hacen silenciados por la fuerza o llegan a votar, pero bajo el control de quien ha ocupado tu territorio, quien lo ha invadido. La dimensión militar complica todavía más estas ecuaciones. Una parte importantísima de la población masculina en edad de votar está en el frente, movilizada en unidades distribuidas a lo largo de más de 1000 kilómetros. Garantizar el derecho al voto de los soldados plantea desafíos en sí mismos que no se resuelven únicamente habilitando colegios electorales en las bases. Son personas ahora mismo sometidas a disciplina militar, a órdenes de superiores, a la presión de estar en un conflicto armado. Incluso si se habilitaran mecanismos especiales, la propia presión del entorno, el control informativo, la fatiga física, psicológica, el estrés postraumático, puede distorsionar su capacidad de elegir con autonomía. Podrían serlo, un electorado cautivo. Todo esto no hace más que abonar el terreno a una duda al menos razonable sobre la legitimidad de este proceso. Cualquier resultado, el que sea, puede terminar siendo puesto en duda. La oposición puede alegar que no se pudo hacer campaña en igualdad. La población puede decir que votó bajo chantaje. Pues aceptar un plan de paz a cambio de que dejen de bombardearte solo puede entenderse bajo ese tipo de figura legal. Las minorías pueden percibir que han quedado subordinadas a una urgencia evidente, firmar algo para que quien más o menos está tutelando todo este proceso tendría que ser árbitro imparcial, aunque sea más bien parte, es decir, Washington, pueda cumplir con sus fechas límites. Porque también hay que tener en cuenta que el carácter libre y genuino de todas estas decisiones es bastante cuestionable cuando prácticamente se presenta como una capitulación plebiscitada.
No olvidemos una variable fundamental, y es que todo esto no soporta un mínimo análisis ético porque viene promovido por la urgencia que tiene ese árbitro que mencionábamos, Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, por su calendario electoral. No quiere llegar a las elecciones de medio mandato con este conflicto abierto, cuando en campaña electoral aseguró que lo solucionaría si salía elegido en 24 horas. Ya hemos visto que no es así. Al final, al pueblo ucraniano se le exigen decisiones clave de futuro que condicionan su país y sus vidas para siempre, o por lo menos para muchísimos años a futuro, solo para no entorpecer la campaña de un presidente que busca resultados que vender a su electorado. Además, está la cuestión de la señal que se envía al agresor actual, a Rusia, que cumple este mes de febrero 4 años de invasión, de operación especial, porque motivada o no, todo esto se debe a una decisión política del Kremlin, que es invadir otro país. Y además se manda un mensaje claro a otros actores autoritarios. La guerra paga réditos. Siempre que se resista lo suficiente y que se aprovechen las divisiones en el campo contrario, vas a salir ganando. Se puede acabar normalizando la idea de que las fronteras son negociables siempre que haya un poder militar suficiente detrás. Pedir a una sociedad como la ucraniana, en ese estado, que delibere serenamente sobre el futuro político, mejor dicho, a largo plazo del país, que compare programas electorales, que valore un plan de paz lleno de cláusulas complejas, es poco humano, cuando menos. Para que las elecciones en Ucrania sean algo más que un trámite útil a intereses ajenos, extranjeros, tienen que celebrarse en condiciones mínimas de seguridad, de inclusión, de deliberación. Lo que exige y promueve ahora mismo Donald Trump estará envuelto en dudas, en sombras, en torno a su legitimidad, a su justicia y a su verdadero significado para un país que sigue perdiendo a sus ciudadanos en el campo de batalla. Hacemos un alto en el camino a la vuelta a información geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico.